que no, digo que Emily Cortavitarte, buenos días. un día. Le veo a usted bien. Un poco, no sé, que noto en su expresión algo de pesimismo. No me Bueno, es dice que que no se puede comentar nada en off the record porque la gente... no, es que las noticias, de lo que hay, vamos, es que es lo que hay es para, es para estar así. como comentábamos, como en aquella obra de teatro, para que yo me bajo en la próxima, ¿no? Es decir, una cosa así. Vale. Pero Bien, vamos, vamos a tratar de ponerle un poco de, que no solo sea pesimismo, que nos sirva también para valorar, para saber dónde estamos y evidentemente para actuar, no solamente para hacer aquí propuestas de salón, ¿no? muy O bien, pues vamos a ello. Tú me propones un tema que me parece bien, además el título. Asedio, destrucción o genocidio en Gaza. Llámelo usted como quiera. Vamos a ello. sí, bueno, antes de entrar en el análisis, y a pesar de que me imagino que mucha gente ya está súper informada, porque estamos asistiendo a un genocidio retransmitido, ¿no? Televisivamente, radiofónicamente, etcétera. Bueno, hay dos hechos fundamentales que tienen que ver con Gaza y con Palestina, ¿no? Es decir, pero sobre todo con Gaza en estos momentos, ¿no? El primero sería, por hablar de actualidad, ¿no? El primero sería la presentación este martes en la ONU del informe de la Comisión Internacional Independiente, eh, que concluye, bueno, haciendo un análisis precisamente desde el 7 de octubre de 2023 hasta la actualidad, es decir, 2 años recogiendo datos, informaciones, analizando, etcétera, presidido por una mujer con un amplio prestigio jurídico, político y vamos, de defensa Y de una los derechos trayectoria humanos larga, además, en el largo, tema. exacto, exacta, muy larga, que ha Mm. intervenido en muchos otros conflictos en el mundo, ¿no? Mm. Bueno, pues llegan a la conclusión de lo que se está produciendo es un genocidio, ¿no? Mm. Esa palabra, que luego entraremos en el análisis, esa palabra que parece una palabra maldita y que no la puedes decir, depende cómo y todo ese tipo de cosas. Bien, ¿de dónde quisiera un poco explicar el origen, aunque quizás haya gente que ya lo haya escuchado y sea redundante, pero el origen del término genocidio proviene de 1948. Es el final de la Segunda Guerra Mundial y se crea lo que se llama una Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Paradójicamente, esta comisión se creó para que no se volvieran a producir casos de holocausto, lo cual es una paradoja histórica brutal, brutal, brutal. Mm. Eh, las personas que se reunieron en esa convención, supongo que con toda la buena voluntad del mundo, determinaron 5 aspectos que debería cumplir mmm, alguien, normalmente es un Estado, mire usted por dónde, normalmente es un Estado, para, eh, para que se le pudiera aplicar ese calificativo de genocidio. ¿eh? Mm, de los 5 elementos, eh, mm, ellas han concluido que Israel cumple 4. ¿eh? Esos 4 son, en primer lugar, matar indiscriminadamente. En segundo lugar, causar lesiones físicas o mentales graves a la población. En tercer lugar, someter deliberadamente a esa población a unas condiciones de vida que conlleven su destrucción. Y en cuarto lugar, impedir la natalidad, que es otro de los elementos que también está pasando en estos momentos y Mm.
que alguna gente está denunciando, ¿no? Cómo están eh, destruyendo de manera calculada aquellas pocas clínicas que quedaban donde se podía atender a los recién nacidos. Eso, eh, personas que detrás seguramente que son antiabortistas y todo este tipo de cosas y demás, ¿no? Entonces, bueno, con estos elementos, evidentemente, esta comisión de la ONU ha decidido declarar que lo que está pasando ahora mismo en Gaza es un genocidio. Eh, en paralelo, sabéis que en su momento y a petición de Sudáfrica, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que también se creó más o menos por esta época y más o menos un poco con el mismo sentido, no solamente por el tema del holocausto, sino también por todo el tema de lo que significaron los fascismos de los años 30 y 40 en Europa, la Segunda Guerra Mundial y demás. Eh, Sudáfrica planteó el tema ante la Corte Internacional de Justicia, que lo está analizando, a la cual a Sudáfrica se le han añadido España y otros 13 países más. El problema de la Corte Internacional de Justicia es que es muy garantista, es mucho más lenta, a pesar de que os he dicho, perdón, que la Comisión Internacional de la ONU se ha tirado 2 años para llegar a esta conclusión que yo creo que toda persona normal veía como evidente. La Corte Internacional puede tardar todavía 3 o 4 años más en llegar a este asunto y, por tanto, ahí, y ya empiezo un poco en las valoraciones, ahí tenemos a una serie de personajes y de dirigentes políticos y de partidos políticos españoles, europeos y de otros. Bueno, hasta que la Corte Internacional de Justicia no diga nada, usted no puede utilizar este término porque eso, bueno, existen unas garantías y entonces se está analizando y todo este tipo de cosas. Entre otros lo están diciendo desde el Partido Popular. Efectivamente, Portavoces. sí, sí, que entraremos ahora, ¿no? Mm. Por otro lado, existe una orden internacional de arresto de la Corte Penal Internacional, que es otro organismo. Como veis, tenemos muchas cortes y muchos organismos internacionales que evidentemente bueno, no sé si España lo cumpliría si Netanyahu decidiera venir a vernos, pero ya Netanyahu ya se cuida mucho de no visitar sitios donde le van a hacer caso a la Corte Internacional de Justicia. Sobre esto, perdón, a la Corte Penal Internacional. Sobre esto no se habla, ¿no? O sea, o no hay excesivo interés en hablar, aparte de los problemas que él tiene con la justicia de su propio país, que eso ya resolverán cuando quieran. Bien, parece supongo que la planificación de ese asalto definitivo sobre la ciudad de Gaza del que nos enteramos ayer, que ya sabíamos, que ya se veía venía viendo, perdón. No sé si fue una respuesta o ya lo tenían predeterminado o las tropas estaban allí y podían entrar en cualquier momento y alguien iluminado, como no el señor Netanyahu, decidió este es el momento, ¿no? El momento en que un organismo de la ONU nos considera genocidas, pues vamos a entrar ahí a sangre y fuego, ¿no? Las informaciones que nos llegaban ayer y que nos siguen llegando hoy son bueno, devastadoras, es decir, no está quedando edificio, no hay ningún tipo de respeto por nada de eso que debería ser respetable, como es un hospital, como es un centro educativo, como es un centro de refugiados, pero no solamente no queda piedra sobre piedra o hormigón sobre hormigón, sino que otra de las cosas que se está haciendo es devastar hasta las tiendas de campaña, es decir, dejar a la gente sin ningún tipo De de protección. espacio, sí, Ujú. de protección o de espacio de privacidad. Es decir, es brutal, ¿no? Es
decir, es que ya no es ya una tienda de campaña ya no te protege de nada. Evidentemente, si te tiran algo, bueno, una casa tampoco, ¿no? Y un hospital tampoco, si tiran una bomba o un dron. Eh, pero ya, o sea, ya ni tan solo esa posibilidad que tienes de dormir mmm, bajo techo, aunque sea el de una lona, durante, bueno, el tiempo que puedas dormir, porque supongo que mucho no dormirán, ¿no? Mm. Si a todo eso le añadimos que se ha incrementado todo el tema para que, bueno, todas las actuaciones que tiene esta gente para que no llegue la alimentación, que evidentemente probablemente en estos días se van a producir muchos más muertos porque la gente que está enferma internada en hospitales no va a poder seguir en estos hospitales y muchos de ellos no van a poder seguir viviendo en una situación itinerante, en ambulancias o en cosas por el estilo. Ni creo que Gaza tenga las ambulancias suficientes como para mantener ahí a todos los niños, niñas y gente mayor, etcétera, en ese tipo de ambulancias, pues estamos asistiendo a algo que como te decía, pues alguien le puede llamar como quiera, pero evidentemente eso es un genocidio que no tiene ningún sentido, ¿no? Que no tiene, bueno, no tiene ningún sentido para cualquier mente humana eh, no enferma y no retorcida, lo digo directamente porque es que ya no nos podemos andar con muchos paños calientes, ¿no? En paralelo también, esta semana asistíamos, o a finales de la semana pasada, asistíamos al final de la Vuelta a España, que se convirtió en otro polo de debate. Evidentemente ya había habido actuaciones denunciando la situación de, por la que estaba pasando Palestina y en concreto Gaza. Y bueno, pues esa última etapa no se pudo hacer en Madrid y hemos tenido que asistir a una criminalización de la respuesta, ¿no? y de la manifestación mayoritariamente pacífica, brutal, brutal, Mm. y que no tiene nada que ver, por ejemplo, pues, también es muy singular, porque ahí la prensa deportiva, o al menos una parte de la prensa deportiva, ha entrado bastante a saco, ¿no? Y nos han mostrado su verdadera cara por si alguien tenía, tenía alguna ilusión con alguno de esos locutores de alto standing, ¿no? Bueno, pues sabemos que el martes a la noche los aficionados del Olympique de Marsella montaron un Cristo monumental frente al Bernabéu, Sí. tuvo que intervenir la policía, hubo de todo, y eso, pues no, 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 no ¿para ha qué? habido violencia, no. No, ¿para qué va a salir el alcalde diciendo que esta gente son una mafia? Y no, no, es que coño, tenemos que recibirlos como se merecen, es decir, son turistas franceses que vienen a ver un partido de fútbol, que se Ya, les va un poquito la mano porque toman un poquito de alcohol y tal, ¿no? sí, No es que consumen sean, cervezas y bocadillos de calamares y tal. sí, además, ¿para qué vamos a decir que son fachas y cosas de estas, ¿no? Es decir, Mm. no, ¿eh? Los que son pseudoterroristas y amigos de Hamas son unas cosas, pero si eres amigo de otras opciones políticas, pues no entras en esto. Bien, al final, otra noticia que tiene que ver con eso y un poco para redondear, pues esa noticia yo creo que agradable, a pesar de lo fundamentalmente significativa que es, ¿no? Que es que Radio Televisión Española ha decidido no participar en Eurovisión si participa Israel, ¿no? Eh, Sé que se han hecho peticiones, por ejemplo, a la Euroliga. Evidentemente, la Euroliga de baloncesto ha contestado que no. A veces pensamos que este tipo de organismos, Euroliga, mundiales de fútbol, son organismos organizados por los estados y no es así. Al final son empresas y evidentemente el capital judío sionista, o si queréis el capital sionista, tiene mucha mano aquí y evidentemente va a impedir que muchas de estas cosas pasen. ¿Qué decir de la respuesta de europea? Que vamos a ver cómo es la propuesta
de von der Leyen, que en principio es la de denunciar una parte del acuerdo económico, y que deben responder los estados y que vamos a ver si sobre eso hay un mínimo de acuerdo. Yo soy tremendamente, bueno, no estoy muy esperanzado en que eso se produzca, ni que si se Porque produce por... lo que ha dicho von der Leyen es que vamos a estudiar, vamos a ver, Sí, está en fase de tanteo, no es ningún acuerdo tomado sí, y que vaya a ser rápido, ¿no? ¿Te refieres a eso? sí, me refiero a eso y me refiero a también noticia, imagen que seguramente todo el mundo ha visto cuando uno ve las lágrimas del presidente de Alemania con una kipá en una sinagoga en Alemania llorando por lo que fue el holocausto y no le he visto llorar por lo que está pasando en Gaza, pues prácticamente ya está segura cuál va a ser la posición de Alemania y probablemente cuál va a ser la posición de Gran Bretaña, aunque no forma parte de la Unión Europea, y ya veremos cuál es la de Francia, que también en algunos aspectos está bastante... Yo creo que lo más esperanzador aquí, luego entraré en algunas cosas de casa, eh, creo que un poco lo más esperanzador ante esta situación a la que estamos asistiendo y que nos parecía imposible. Es decir, si nos vamos al punto de vista histórico, bueno, esto pasó en la Segunda Guerra Mundial y pasó fundamentalmente por el nazismo. Mm. Eh, la mayoría de nosotros no lo vivimos. Habrá gente mayor que quizás viviera o por lo menos leyera in situ sobre la situación, difícil, ¿no? Pero luego posteriormente en nuestro ámbito hemos tenido algo parecido en los Balcanes, especialmente con la actitud de Serbia en algunos territorios de la antigua Yugoslavia y demás, que en ningún caso llegaron a estas dimensiones. Y bueno, parecía que el mundo se regía eh, por una serie de mecanismos internacionales de acuerdo que evidentemente, aunque estuviéramos en un sistema capitalista que ya sabemos que prioriza determinados aspectos, pues tenía un cierto cuidado de estas cosas como que llamamos derechos humanos, ¿no? Y de hecho nuestros representantes políticos acostumbraban a hacer grandes discursos de derechos humanos, perdón, cuando iban a China, si alguna vez iban a Rusia y cosas por el estilo. Bueno, Mm. estamos asistiendo yo creo que estamos asistiendo a un paradigma es, eh, o se produce una reacción rápida y, y de justicia y reparadora en un tiempo relativamente cercano, o esto no va a volver a ser lo que era. Es decir, o al menos los que ya tenemos una edad probablemente no lo vamos a volver a ver en una situación parecida. Es decir, ¿Quieres decir, perdona que te interrumpa, que bueno, quiero vamos a decir volver a que conocer Gaza como era antes, no, ni claro. siquiera Palestina, y quizás tampoco Cisjordania, ni nada de eso? Mm. Sí, yo tengo la impresión de que o realmente la presión sobre Netanyahu y su gobierno y los sionistas que les siguen en Israel es mm, muy dura. Y cuando me refiero a muy dura, me parece bien lo de Eurovisión y me parecería bien lo de la Euroliga y me parecería muy bien que no jugaran el Mundial de Fútbol y me parecería muy bien tal, pero muy dura en el sentido se le hace un bloqueo comercial, bueno, pues en buena medida como se le está haciendo a Rusia Mm. la guerra de Ucrania, eh, se la saca de los organismos internacionales hasta que no paren y hasta que no reconozcan al Estado palestino, que está aprobado por una mayoría en la ONU,
y tal, o yo pienso que va a ser muy difícil que a partir de aquí se pueda parar cualquier situación parecida a estas que se den en el mundo. Es decir, el desprestigio. Es decir, Estados Unidos y Israel están actuando de manera en muy corto espacio de tiempo, prácticamente en estos 2 años. El desprestigio sobre organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, bueno, estos tribunales internacionales y demás es tan brutal que va a ser como muy difícil, bueno, pues que nada pueda ser solucionado por una vía razonablemente pacífica, ¿no? Pacífica y al mismo tiempo de presión. Y bueno, y aquí nos estamos encontrando con algo que hay que decir, es decir, no es un problema solamente de sensibilidades políticas y demás, es un problema que tiene mucho que ver con la economía, es decir, y con la economía capitalista, y hay que decirlo alto y claro. Es decir, muchos de esos estados que no se atreven a intervenir en este aspecto, que no se atreven a tomar medidas más duras, es porque dependen económicamente, en buena medida, de estos otros dos estados, de Estados Unidos y de Israel. Dependen económicamente, dependen militarmente, dependen a nivel de servicios secretos, dependen en otros muchos aspectos, tienen relaciones comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y está claro que eso es lo que prima, a pesar de que la Unión Europea y otros países se llenen la boca del tema de derechos humanos que ahora mismo no se están practicando. Por poner un ejemplo, por mucho menos de esto se hubieran puesto en marcha los cascos azules, ¿no? Y ahora mismo no los tenemos, ¿eh? No están ahí. Y estoy pensando en caso de que si tienes que parar, Un lo momento, por hacemos. favor. Sí, no te preocupes. En caso de que mientras Emily abre esa puerta, en caso de que esto sucediera, en caso de que se llegara a parar el genocidio, en caso de que se parara la destrucción que estamos viendo, el arrasar con todo, recuperar ese territorio físicamente, es decir, recuperar lo destruido, recuperar los edificios, recuperar los hospitales, recuperar las infraestructuras, el agua, la electricidad y todo tipo de servicios. Repito, en caso de que llegara a pararse, que lo dudamos, eso tardaría decenas de años. Es decir, reconstruir, retirar todo lo destruido y volverlo a hacer y que se aceptase, eso es prácticamente imposible. Es cierto, ellos quieren hacer un resort, como ya nos explicaron, pero bueno, tenemos ejemplos, ¿eh? No va a ser, no sería, no digo no va a ser, no sería, ¿eh? En la hipótesis que yo manejo, en la hipótesis positiva, de Mm, la cual tengo serias dudas. sí. Pero si hubiera un acuerdo internacional amparado por la ONU de situar una parte de ejércitos multiestatales, cascos azules en medio entre la población y el ejército agresor, y si hubiera un acuerdo como se produjo, un acuerdo económico como también se produjo para la reconstrucción de Europa, para la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina, etcétera, etcétera, Mm. evidentemente ese capital se puede mover, por supuesto van a obtener beneficios, y eso puede llevar a una cierta reconstrucción aparte de la propia que haría el pueblo palestino, que se ha autorreconstruido en cantidad de ocasiones, ¿no? Eh, el problema es si vamos a llegar a, o sea, el problema es si ahora mismo hay una fortaleza suficiente
por parte de las instituciones internacionales como para llegar a eso. Yo creo que no. ¿Eh? Y entonces a mí solo se me ocurre una salida. O sea, solo veo una salida que es normalmente la de siempre, la salida de siempre. Y es que el ejemplo que ahora mismo se está dando en el Estado español pueda ser compartido por otras sociedades y por otras personas en los diferentes territorios de manera que pongan en una situación complicada a sus propios gobiernos, ¿no? Y no solamente a sus propios gobiernos, sino a determinadas empresas por colaboracionistas. Es decir, hay muchas maneras, ¿no? Desde manifestaciones, boicots, huelgas generales, sobre lo cual también creo que ya se está hablando en el caso de España, bloqueos. Bueno, hemos vivido otro régimen de apartheid brutal como fue el de Sudáfrica y que tengo que decir que creo que no llegó a tanto. Mm. Es fuerte tener que decir eso y bueno, se le provocó un bloqueo y ese bloqueo se hizo por una buena parte de países, otros no, evidentemente, ¿no? Siempre va a existir esto, ¿no? Pero yo creo que hemos llegado a un punto y tal. Entonces, relacionado con esto, bueno, no sé si quieres preguntar más sobre esto, ¿no? Pero relacionado con esto, ¿qué? Es decir, ¿qué hacemos y sobre todo qué van a hacer quienes les voten posteriormente, les sigan manteniendo en los gobiernos con esos y esas políticas que tenemos que tratan de decir que eso no es un genocidio, que ponen en duda si son 60.000 muertos o 65.000, que dicen, no, es que eso no es un genocidio, es que eso es una guerra. ¿Pero de qué Mm. estamos hablando? ¿Pero de qué guerra estamos hablando? ¿Quién ha declarado? No, es que no disparan contra una población tal, es que les avisan, a veces les avisan 5 minutos antes, a veces les avisan un día antes y les dicen, no, es que te tienes que ir de aquí, ¿sabes? O sea que, vamos, que supongo que son personas que si a ellos les avisaran de esa manera lo considerarían muy justo, ¿no? Considerarían absolutamente justísimo, ¿no? Que siguen rememorando ese ataque de Hamas, que evidentemente es condenable de todas las maneras, pero el ojo por ojo y diente por diente, ¿hasta cuándo va a llegar? Y yo creo que sobre todo que es una gente eh, muy cortoplacista, que no, o unos políticos muy cortoplacistas que no están viendo lo que hay ahí. Y lo dije ya anteriormente en este programa y lo sigo repitiendo. Es decir, si a Israel se le deja hacer ahora esto, bueno, se le está dejando hacer, si se le deja consumar lo que está haciendo, no va a parar aquí, no va a parar aquí, no va a haber una pequeña franja de Gaza y Cisjordania va a seguir. No sé si ahora, dentro de unos meses, después de las elecciones del 26, cuando sea. O sea, yo estoy absolutamente y plenamente convencido de que el proyecto que tiene mucha de esta gente es quedarse no solamente con el territorio de Israel y Palestina, sino quedarse con buena parte del Oriente Próximo. Y lo han demostrado, lo están demostrando porque están atacando Líbano, Siria, Y, incluso y a mí, Qatar, etcétera. Es decir, y no me extrañaría que en las mentes obtusas y retorcidas de la gente que ahora mismo asesora al señor Trump en el Pentágono, pues estuviera pensando que un gran Estado que controlara toda esa zona y que fuera de alguna manera opositor a Irán, y por otro lado un gran Estado pseudo-occidental, etcétera, toda esa cosa enfrente de los Emiratos Árabes, pues sería una cosa magnífica, ¿no? Parece que esté haciendo ciencia ficción y yo mismo hace unos meses pensaba que esto era ciencia ficción, pero no sé si hoy estoy especialmente pesimista, que creo que no, porque otras cosas me van bien, pero creo que es lo que nos están demostrando. Es decir, bueno, es el proyecto del Gran Israel, que no efectivamente, lo dices tú únicamente, sino que lo no, dice no, la no, gente. no, no, ellos cada vez que pueden lo dicen.
nadie ha expulsado de ese gobierno a quienes lo proclaman. Netanyahu no lo dice tan claramente, pero seguro que le gusta. Y más si se produjeran las elecciones del 26 y las ganara encima, pues probablemente entraría en esa dinámica porque tendría que seguir gobernando con este tipo de gente porque serían los que subirían seguramente en las elecciones, ¿no? Entonces estamos creando bueno, pues se está creando, perdón, una situación muy conflictiva porque todo eso se está haciendo en territorios eh, que tienen unas tradiciones culturales, religiosas, etcétera, y que no van a permitir de una manera fácil, aunque se les derrote, que eso se instale ahí, ¿no? De la misma manera que, claro, yo no entiendo, bueno, no entiendo, no, sí entiendo, ¿no? Luego hablamos de ello, ¿no? Que podamos tener políticos que hablan de que alguien quiere volver a instaurar el califato de Córdoba en España Ujú. y, y no le parezca que que lo que el señor Netanyahu y demás quieren hacer es instaurar el reino del rey Salomón en Oriente Próximo, ¿no? Es decir, esa comparación podría ser la misma, ¿no? Pero no, el tema es que no estamos discriminando en función de derechos humanos, de democracia, de razones en positivo, sino que estamos haciendo claramente, se le está haciendo el juego a esta gente, ¿no? Es, creo que lo dije otra vez, pero bueno, como lo he comentado con otra gente, no sé si lo he dicho aquí, hay otra cosa, además, tremendamente curiosa en todo esto, porque si alguien piensa, bueno, pero eso está pasando allí y aquí no nos va a llegar y tal, a mí me asusta especialmente el giro que ha hecho la extrema derecha en Europa respecto del tema judío y del tema Bien. sionista. ¿Eh? Ujú. La extrema derecha europea ha sido tradicionalmente antijudía, Mm. ¿eh? Probablemente antijudía lo sigue siendo, pero no es antisionista, todo lo contrario. Es decir, ahora mismo las grandes defensas, aparte de la de Trump, las grandes defensas que se están produciendo de un Estado sionista, además agresor, eh, se están produciendo a partir de las extremas derechas europeas. Es singular que los estados de la Unión Europea más, aparte del caso de Alemania, más partidarios de no tomar medidas contra Israel, sean precisamente estados del oriente de Europa, estados que formaron parte de la antigua URSS y estados donde en principio en su momento se asumía eh, el apoyo, ¿no? a, la, a, los judíos por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, todo este tipo de temas. Y ahora nos encontramos con que estamos en esta situación. Entonces, eh, bueno, la manera que tiene de actuar Israel ya la conocemos. Es decir, esto se va a financiar, se va a potenciar y vamos a ver con lo que nos podemos encontrar, porque ahora pensamos que es una cosa que está muy lejos y a lo mejor es una cosa que no está tan lejos. Y nos encontramos con un cambio sustancial en nuestras sociedades bueno, pues hacia sociedades mucho más controladas, mucho más autoritarias, mucho más guerreras, mucho más conflictivas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues vamos a poner un poco de música aquí, ¿te parece? Uh Y -huh. después nos quedarán aproximadamente 15 minutos para Mm. a lo mejor entrar en eso que estás ahora apuntando. Bien, el siguiente tema que vamos a tratar con Emilio Cortavitarte
Ese es el asesinato de Charlie Kirk, no sé si se pronuncia, si lo he pronunciado bien en Estados Unidos. Kirk, Kirk, Kirk. Kirk. Vale. Eh, este asesinato cometido supuestamente eh, por una persona joven que lo sitúan en la izquierda, que le ha valido a Trump para decir que van a emprender una cacería para eliminar a estos elementos de la extrema izquierda y bla. Ya conocéis el discurso, no falta que no repitamos, pero tú dices asesinato de Charlie Kirk o 1984. Eh, yo me he quedado no perplejo, pero he dicho, ¿y esto? ¿Esto? ¿Por qué lo Sí, titulas así? sí, porque, bueno, empezamos por 1984. Como sabéis, me estoy refiriendo ¿La a la novela? novela, sí, de George Orwell, Sí. de una sociedad hipercontrolada, donde los ciudadanos no tienen libertad de opinión, ni incluso ni tan solo de pensamiento, ¿no? Y, y nos parecía siempre que se han hecho mm, representaciones de esto en cine y tal, siempre se ha situado en estados totalitarios, donde no existía democracia y tal, bueno, y durante mucho tiempo con referencias más o menos directas a lo que era la URSS, y demás, ¿no? Entonces yo planteo el final de mi intervención y luego voy a explicarla. Creo que ahora mismo Estados Unidos cada vez se parece más a eso, ¿eh? Entonces voy a tratar de justificarlo de alguna manera. A ver. Bien, este señor Charlie Kirk eh, es un joven, o relativamente joven, 30 y tantos, 40 años, de lo que pertenece o que pertenecía a la organización MAGA, esa organización Make American American. Great Again, o sea, hagamos América grande de nuevo. Eh, ha sido uno de los pilares de la campaña de Donald Trump, y le utilizaban fundamentalmente de ariete para hacer conferencias y demás en las universidades, fundamentalmente, no únicamente, pero sí en las universidades, ¿no? Eh, estaba, era de buena familia, blanca, limpia, cristiana, lógicamente, y, y, bueno, entonces en una de estas exposiciones, como sabéis que estaba haciendo, es asesinado por, por un tiroteo, por una, se supone que por una persona que ahora mismo está detenida, que de entrada, nada más suceder el tema, Donald Trump considera que es una persona trans, ¿eh? Mm. En primer lugar, es una persona trans y en segundo lugar, es una persona de izquierdas. Bueno, por lo que nos llega, que seguramente que no lo sabemos todo, esta persona detenida, este joven detenido, no ha querido responder en los interrogatorios, ¿no? Pero no es trans, en primer lugar, y esa acusación de que es izquierdista se basa en, bueno, no está demostrada ninguna militancia, parece más un lobo solitario, se acostumbra a llamar lobo solitario, que no a alguien que militara Una organización. en Mm. una organización, que hubiera apoyado a los demócratas en las elecciones. Vamos, al menos que sepamos hasta ahora, no sé si luego me tendré que callar y demás, o tendré que asumir que no tenía toda la información, no han sacado nada y si no han sacado nada es porque dudo que lo tengan, ¿no? Es decir, ¿de dónde proviene la idea de que es de izquierdas? Ser de izquierdas en América, en Estados Unidos de América, es, bueno, una cosa bastante diferente a lo que nosotros pensamos al respecto. Pues de su propia familia, ha sido su madre, que es una familia conservadora y mormona,
la que ha dicho que ha visto una evolución en su hijo en los últimos años hacia posiciones de izquierda. Probablemente, hago una hipótesis, su hijo la única cosa que quería hacer es ya no vivir en esa familia conservadora, ¿no? Pero bueno, no estoy justificando con esto el asesinato, ni mucho menos, solamente lo digo. Bien, a partir de aquí se ha desatado en los Estados Unidos, no sé si lo conocéis porque eso ha habido menos información, se ha desatado en los Estados Unidos una ola de despidos del trabajo. Despidos. Despidos, despidos, despidos. Ujú, ujú. ¿Cómo se ha hecho esa ola de despidos del trabajo? Se ha hecho a partir de seguimiento de las redes sociales por parte de los servicios de inteligencia, pero también por parte de las propias empresas, de propias determinadas empresas, no todas las empresas, evidentemente, pero sí aquellas que están al lado de Trump y de la América Grande y de todo este tipo, ¿no?, de cosas, seguimiento de las redes sociales de sus trabajadores y trabajadoras. Y eso ha hecho que aquellas personas que han dicho, por ejemplo, han asesinado a Kirk, es un día duro, pero no tanto, o alguna cosa parecida, no que se hayan felicitado y hayan dicho voy a abrir una botella de cava, ¿no?, porque este tío se lo merecía, ¿no?, sino simplemente, eh, eh, o a gente que ha hecho apreciaciones de él era tremendamente conflictivo, estaba tensionando mucho, tal, o alguien que haya intervenido con el tema de, o alguien que haya intervenido, no que haya intervenido, que ha intervenido con el tema de las armas, de poner el énfasis en las armas, en lo fácil que es conseguir un arma para tal, pues ahí no sé si se podrán contabilizar, pero lo que decía algún periodista norteamericano, miles de personas que han sido despedidas, de las administraciones, de las universidades y tal. Bueno, pues eso me recuerda a 1984. Pero ¿qué más me recuerda a 1984? Pues las propias amenazas que está haciendo Trump. O sea, Trump, por ejemplo, ya ha condenado a este muchacho, ¿eh? Ya ha dicho que pena de muerte. O sea, que lo que toca es pena de muerte. O sea, no se han acabado los interrogatorios, no ha pasado por un juez, pero ya es pena de muerte, ¿eh? Eh, en este espacio de tiempo, cuando a algún periodista se le ha ocurrido, a un periodista de la ABC en concreto, se le ha ocurrido plantear, eh, bueno, pero ustedes estaban planteando que, no, que en Estados Unidos no había libertad de opinión y que a ustedes no les dejaban decir determinadas cosas y ahora hay gente que no puede decir esas mismas cosas. ¿Cómo es factible? Pues la respuesta de Trump es, a lo mejor tú tienes que ir a la cárcel. Le acabo de poner una demanda por 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de dólares a New York Times. Joder. Y sí, 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 sí. Acabo de ganar otra demanda que he puesto de 15 millones de dólares, no 15.000, en este caso 15 millones de dólares. Y evidentemente los izquierdistas sois un cáncer para esta sociedad y os vamos a perseguir hasta donde haga falta, ¿no? Al punto de que ahora mismo Soros, George Soros, Sí, un señor rico, sí, sí, sí. bastante rico, Mm. que hace, que ha intentado, mmm, bueno, por si la gente no lo conoce, que ha intentado dulcificar el capitalismo haciendo unas reuniones, ¿no?, del capitalismo con rostro humano ahí en Suiza y demás, pues es de las personas que están siendo revisadas, ¿no?, a ver qué pasa, y con ella, bueno, pues otra serie de asociaciones estadounidenses, o supongo que conocéis la persecución que está haciendo a una de las universidades míticas de los Estados Unidos, ¿no? Mm. Entonces, esto es lo que está pasando. En paralelo, aparte de que evidentemente por suerte hay oposición dentro de los Estados Unidos, hay gente moviéndose y tal,
deciros también, bueno, no sé si habéis visto esa noticia, que la mujer de Charlie Kirk ha recibido 5 millones de dólares desde el asesinato de su marido para que cree, bueno, para que viva bien, por supuesto, y para que cree una fundación que siga Su trayectoria, que siga la trayectoria de su su marido. marido y tal. ¿Eh? Cosas de estas hemos visto también en este país, que se han hecho fundaciones con nombres de personas asesinadas que se consideraban, tal, tal, etcétera. Bueno, eso es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Tengo una amiga que es ¿Y en qué estadounidense. medida eso es extrapolable o puede Sí, influir en el resto del mundo? Y brevemente te lo pregunto porque se nos ha ido. sí, quería poner un ejemplo más casula, que se dice en catalán, más de casa, ¿no? Y quería ligarlo de alguna manera a la reunión de Vista Alegre de Vox, Ah, sí, del fin de semana pasado. La reunión de Patriots, los patriotas, bien. que le salió medio bien porque la mayoría de los líderes europeos no asistieron y entonces se tuvo o sea, que tuvo que aceptar pues al alcalde de no sé qué localidad latinoamericana y no sé qué mes. Bueno, pues eso, es decir, si cualquiera que tiene que salir a un púlpito de esos, eh, lo primero que tiene que decir es Sánchez hijo de puta, ¿no? Pim pam, Sánchez hijo de puta, porque es lo que ha dicho previamente el líder o lo que saben que va a decir el líder carismático que es Abascal y demás. Al final, y además que les parece muy bien lo de Torre Pacheco, que es un gran ejemplo, y cosas por el estilo, pues estamos en una dinámica muy parecida. Ahora mismo, mediáticamente muy inferior, económicamente, por suerte, muy inferior, pero vamos a ver hacia dónde deriva esto. Y por tanto, es el imperio. ¿Eh? El imperio se está moviendo en una determinada dirección y cuando el imperio se mueve en una determinada dirección hay dos posibilidades, seguirle o tratar de acabar con el imperio. ¿No? Eh, Eso ha sido así históricamente. Entonces, claro, da mucha esto tiene que ver con lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Porque Israel forma parte de la ecuación, por supuesto. Israel forma parte de la ecuación porque es un Estado democrático occidental con una religión de las buenas, ¿no? ¿Eh? Que se está oponiendo pues, a unos mindunguis que además son Malos, muy malos. malos, son musulmanes, islamitas y todo este tipo de cosas. Entonces, puede haber, el enemigo puede ser este o el enemigo puede ser interior. Es decir, uno se empieza creando un enemigo exterior que vive con nosotros o que no vive con nosotros y luego acaba con los demás. Porque evidentemente Hitler no únicamente persiguió judíos, también persiguió anarquistas, persiguió socialistas, persiguió homosexuales, persiguió, mató, asesinó, llevó a los campos de concentración, persiguió a todo aquello que a él le parecía que era absolutamente disfuncional con la sociedad que quería crear. ¿No? Y esto nos está pasando ahora mismo a plena luz del día y con mayor poder del que estas ideas tenían hace 10 años. Y ese yo creo que es el problema. Es decir, hace 10 años teníamos un residuo en Francia, otra pequeña cosita en Gran Bretaña, otra pequeña cosita no sé dónde. Y entonces todo eso está eclosionando. Todo eso tiene unos intereses económicos detrás, sin los cuales sería imposible que esto estuviera pasando. Y tiene unos intereses imperialistas detrás también, sin los cuales sería muy difícil que estuviera pasando, ¿no? Pero bueno, explico eso porque creo que estamos en esta situación ahora mismo.
Muy bien, Emily. Pues ahí lo tenemos que dejar. No Pues sé. muy bien. Decías que no eras pesimista, que no te veía yo cara de pesimista, pero joder. No, no lo quiero ser. Lo que pasa es que creo que las vendas sirven para pocas cosas, aparte de para Sí. las heridas y tal. Las vendas en los ojos sirven para pocas cosas y por eso es precisamente es una alegría lo que ha pasado en las últimas etapas de la vuelta. Bueno, desde que entró en territorio español, por decirlo así, y especialmente el último día. Y yo creo que la gente, los movimientos sociales de Madrid nos han dado un gran ejemplo. Se han producido otros casos, es decir, de gente que venía a jugar ajedrez a Cataluña, israelitas que se han ido porque se les ha dicho que la bandera no se ponía, que se ponía la Palestina y cosas por el estilo, pero son menores, no tienen esa. Y yo creo que por suerte una mayoría de la sociedad española está reaccionando muy bien, pero también resulta un poco así pensar que en el mundo occidental eres de lo poquito que se está moviendo, ¿no? No digo que no se esté moviendo, se mueven grandes manifestaciones también a veces en Londres, vemos, a veces en la propia Alemania, a pesar de lo que dicen sus dirigentes, pero yo vuelvo a repetir lo de antes, tanto en el caso del fascismo político claramente establecido como en el caso de lo que está pasando en Gaza, es fundamental la movilización ciudadana. Sin movilización no vamos a parar esto. Muy bien, pues lo dicho, la semana que viene, si no pasa nada, seguimos contando cosas. Muy bien, Hasta pues entonces. nada, pues un abrazo a todas y a todas, Muy bien. mucha salud Salud. y ánimos, Vale. que, que se nos viene faena. Vamos a darnos ahora dos o tres caramelos de ánimos que tenemos ahí. Sí, sí, unos besos, unos abrazos, una copa de vino. Pues eso, por lo menos. Ale, Venga, salud hasta y la bien. próxima. Hasta la próxima.